Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a ver nuestro siguiente tema que es... Vamos a ver... Doctora, creo que se le corta su audio. Mande. No, no, es que no estoy diciendo nada, dije la siguiente. Ah, No me la cambian. Gracias. Bien. Bueno, vamos a ver varios términos. Bueno, en realidad la definición solamente de gastroenteritis, ¿no? Y enfermedad diarreica, pero vamos a ver cómo abarca el término de gastroenteritis, pues varios términos. Uno, pues es el proceso inflamatorio a nivel gástrico, como gastritis, enteritis a nivel intestinal, colon, que sería la inflamación a nivel de el colon, como su nombre lo dice, enterocolitis, que ya lo vimos en el ámbito de la pediatría, que es un proceso inflamatorio también pues a nivel del intestino y que es sobre todo en pacientes neonatos, y por la enfermedad diarreica que puede abarcar también temas infecciosos. Todo lo anterior puede ser que no sean condiciones infecciosas y pues ya la diarrea, enfermedad diarreica de tipo infeccioso. La siguiente, por favor. Dentro de la introducción, pues empezaremos definiendo qué es una gastroenteritis y se define como la inflamación del estómago, lo que decíamos gastritis, intestinos, enteritis, colitis, comúnmente llamada también gripe estomacal y cuyos síntomas van a incluir la diarrea, vómitos, dolor abdominal y náuseas, independientemente de la causa o el origen que la determine. Y la definición de diarrea como tal, pues es la evacuación frecuente o un aumento en la frecuencia de las evacuaciones que pueden ir de 3 veces o más al día, dependiendo evidentemente del código natural o normal de evacuación, de acuerdo a la edad también, de heces blandas o acuosas o con disminución de la consistencia habitual. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Gracias. Vamos a la anterior, por favor. La clasificación de las diarreas, la anterior, gracias. De acuerdo, vamos a clasificar a las diarreas de acuerdo al tiempo de evolución, en agudas, cuando estas tienen menos de 2 semanas de duración, prolongadas, cuando tienen una duración de 2 a 4 semanas, y crónicas, cuando tienen una duración de más de 4 semanas. También vamos a tener la clasificación en no invasivas o secretoras y las invasivas o disentéricas o disenteriformes, es decir, como su nombre lo dice, pues puede ser que por su fisiopatología, la luz intestinal, por las vellosidades que estén alteradas, pero también hay una alteración en la bomba de sodio que permite la secreción de agua hacia el espacio intraluminal y que eso pues de agua a nivel de las evacuaciones, y las invasivas o de tipo disenteriforme, en las que puede haber adherencia esfacelación, que es como irritar la mucosa del intestino y provocar un sangrado, ¿no? Que eso pues favorece o evacuaciones con sangre. Y dentro de los mecanismos fisiopatológicos, pues, o de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos, puede clasificarse en invasora, secretora, osmótica o ficticia. Ahí se me fue una ficticia, ¿no? Que sea una diarrea que no tenga alguna condición osmótica, pero que sea aumentando el número de evacuaciones. La siguiente, por favor. Aquí ya vamos a ver que pues la diarrea tiene una gran importancia, ya que igual forma parte de las cifras iniciales o principales de mortalidad infantil,
tiene una incidencia muy alta, hasta 700 millones de casos o 1 o 3 episodios por un año en los niños menores de 5 años, sobre todo en la temporada de primavera o meses cálidos. Igual impacta mucho el estado nutricional y el desarrollo psicomotor infantil. Mismo dentro de la mortalidad, pues también decíamos, ¿no? Es uno de los principales causas de muerte y de enfermedad, hasta 1.8 millones de muertes al año, y dentro de este porcentaje el 18 corresponde a las muertes infantiles, y en México pues se muerte a nivel de los preescolares. Esto condiciona sin lugar a dudas también pues una repercusión social, porque pues habla de una alta incidencia en la necesidad de recursos para la salud, de atención clínica, de médicos, etcétera. Entonces, todo esto tiene pues otras repercusiones, y vamos a conocer que hay ciertos factores predisponentes que pueden condicionar que un paciente pediátrico tenga una enfermedad diarreica. La siguiente, por favor. Dentro de estos factores predisponentes, pues tenemos, no tienen un lugar en particular, pero todos son confluentes. Tenemos pues el bajo nivel socioeconómico, que obviamente las deficiencias en la economía hacen que el estado nutricional o que la situación higiénica sea deficiente, y todo eso pues condiciona la diarrea, ¿no? La falta de servicios básicos, que la falta de drenaje, de agua potable, pues son factores de importancia. Ya habíamos visto cuando dimos seno materno, la falta de lactancia materna pues condiciona infecciones invasivas por estos agentes, ya sea para la vía respiratoria o para la vía digestiva. El inicio de una lactación temprana, que conlleva o va de la mano con la interrupción de la lactancia materna, y también pues con la introducción de alimentos que pueden estar no higiénicamente preparados. La falta de vacunación, sobre todo en el caso de rotavirus, que condiciona pues una fuente importante para los menores de 5 años, el rotavirus, un agente importante en este grupo de edad, en menos de 5 años. Por lo tanto, pues el que estén adecuadamente inmunizados, pues disminuye obviamente la presencia de rotavirus. La desnutrición, que juega un círculo vicioso, ¿no? Entre más diarrea tenga el paciente o más episodios de gastroenteritis, un menor aprovechamiento de nutrientes va a tener, y asimismo la misma desnutrición, la propia desnutrición, pues condiciona alteraciones a nivel intestinal que favorecen obviamente la presencia de gastroenteritis y que conllevan a un estadio crónico de deficiencia de nutrientes. Y bueno, pues la falta de higiene, ¿no? Que va de la mano con todas las demás, con el nivel económico bajo, y que pues eso conlleva obviamente a que los pacientes tengan una introducción de diferentes parásitos, bacterias, por la contaminación, toxinas, por la contaminación de los alimentos. La siguiente, por favor. Dentro de la etiología de la diarrea o la enfermedad diarreica en pediatría, pues tenemos la infecciosa. Dentro de la infecciosa, para un huésped inmunocompetente, es decir, un paciente que no tenga ninguna deficiencia inmune de base, pues están las causas bacterianas, virales y parasitarias. Aquí en este cuadrito, pues estamos hablando de cuáles son los gérmenes patógenos más frecuentes de acuerdo al grupo de edad. Para los menores de 1 año, tenemos el rotavirus, como ese es fundamental y principal, y en sus exámenes de NARM, etcétera, etcétera, toda la diarrea en el menor de 5 años siempre echan la culpa al rotavirus, ¿no? Es la causa más frecuente. Tenemos otros como el noravirus, los adenovirus, que son muy parecidos en su presentación a rotavirus, son diarreas muy acuosas, secretoras. Y otra bacteria pues conocida es la salmonela. Para los pequeñitos de 1 año a 4 años sigue siendo rotavirus, porque ya dijimos que es en el menor de 5 años. Igual norovirus y adeno, salmonela, y se agrega Campylobacter jejuni y Yersinia enterocolitica. Y para los mayores de 5 años, pues es más frecuente las diarreas por Campylobacter, por salmonela y rotavirus, sin dejar obviamente de lado Escherichia coli, que en cualquier condición de vida puede ser que se pierda la parte simbiótica, es decir, la parte amable de convivencia con las diarreas,
más bien con el intestino y con el huésped, perdón, la forma amigable de convivir y se haga patógeno, ¿no? Y cause pues una enfermedad diarreica. Y otras causas dentro de la etiología. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí tenemos las bacterias, aparte de las ya mencionadas por frecuencia, por grupo etario. Tenemos otras bacterias como la Escherichia coli, que ya decíamos que forma parte de la microbiota, pero que en algún momento puede hacerse patógena. Salmonella, Shigella, el Campylobacter, que también ya lo habíamos visto. Vibrio cólera, que también es frecuente, pues en algunas zonas donde llega a haber un brote epidemiológico, por ejemplo, causa epidemias. La Aeromonas hidrófila, los Bacillus cereus, Clostridios o Clostridioides difficile, Clostridium perfringens, Plesiomonas shigeloides, Staphylococcus aureus con sus toxinas también, el Vibrio paremolíticos, Esguardiela tarda, Yersinia enterocolítica y Listeria monocitógenes, ¿no? No hay una frecuencia por grupos etarios como tal, pero estas pueden encontrarse en todo el grupo poblacional pediátrico. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cuadros característicos que nos dan estas bacterias? Pues en el caso de la salmonela, sabemos que tiene dos entidades o dos enfermedades como tal. Uno es la fiebre tifoidea y otra es la salmonelosis. En ambos casos, bueno, fiebre tifoidea es una infección que, como su nombre lo dice, causa fiebres de origen vespertino clásicas, con cefalea, dolor abdominal, y la diarrea puede ser sin moco, sin sangre en un principio. La salmonelosis, en la que ya hay una enfermedad asociada a otra respuesta inflamatoria sistémica, con taquicardia, fiebre, ataque general también, que puede ser un poco más regular en cuanto a no presentarse única y exclusivamente en el predominio vespertino, pero que también se asocia pues a dolor de cabeza y malestar general, sobre todo de mialgias, artralgias, y puede haber algo que se llama roceola tifoídica también, que forma parte de un exantema presente en un paciente con gastroenteritis, ¿no? Entonces, tienen algunos puntos clásicos que nos pueden permitir diferenciarlas desde el ámbito clínico y también en el ámbito epidemiológico, ¿no? Hablando de salmonela, salmonela típica, en el punto, en el aspecto epidemiológico, pues el consumo de alimentos de aves, pollo, de pavos, huevo, que pueden condicionar la convivencia con algunos anfibios como sapos, tortugas, víboras, que son huéspedes comunes de salmonela, pues también pueden formar parte de la transmisión, ¿no? Entonces, bueno, son clásicos. Hablando de Shigella sonei, que es de las más frecuentes, tenemos características también de una diarrea disenteriforme, con mucha, aparte de sangre, con mucho contenido de leucocitos, lo que se llama disentería basilar o enteritis basilar, que condiciona pues el proceso inflamatorio importante, ¿no? El contacto, la transmisión de alimentos mosqueados es algo muy frecuente para Shigella, por ejemplo. La Escherichia coli, que recordarán ustedes en su clase de infectología, que depende mucho del tipo de Escherichia, ¿no? Si es una Escherichia coli enterotoxigénica, estaremos hablando de una diarrea del viajero, donde es frecuente, pues, personas que viajan a lugares o a países desarrollados, a lugares en vías de desarrollo. Tenemos también la Escherichia coli enterohemorrágica, que es causal del síndrome urémico hemolítico. La diarrea enteroinvasiva, que es común en pacientes con VIH y que también es de tipo disenteriforme. La Escherichia coli enteroagregativa, que es secretora, que forma tapones como de moco y que es común pues en guarderías, ¿no? Entonces, pues vamos a tener de acuerdo a su etiología ciertas características. Y vibrio cólera, que ya habíamos hablado un poquito de él, ¿no? Que solamente se da como pues por brotes en comunidades y que se asocia al consumo, sobre todo de moluscos o mariscos mal cocidos, ¿no? Entonces, pues hay algunos cuadros que son muy característicos de determinada
etiología. Por ejemplo, no incluí aquí los parásitos, porque los parásitos pues igual son muy clásicos, ¿no? Pues los vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. En cuanto a la etiología viral, pues ya decíamos, para pediatría, rotavirus es el agente causal más frecuente. Adenovirus entérico se parece un montón. Astrovirus, calicivirus, virus normal, Coxsackie virus, que también es frecuente, parvovirus, coronavirus, pestivirus, virus Breda y los ECO11, pues también son muy frecuentes. Todos van a dar una diarrea más de tipo acuoso, sin moco, sin sangre, y pues de tipo secretora. La siguiente. Los cuadros característicos son sobre todo de rotavirus y adenovirus, que estos son, en el caso de rotavirus, pues es una enfermedad que no tiene realmente em, un sitio en particular, solamente todos aquellos menores de 5 años que no tengan esquemas completos de vacunación por rotavirus, pues son súper susceptibles de adquirirlo y son diarreas muy acuosas que van desde 10 hasta 12 evacuaciones en un lapso entre 8 a 12 horas y el paciente puede llegar rápidamente a la deshidratación. Y en el caso, pues, de los adenovirus son igualititos, nada más que la única diferencia, digamos, sería en el aspecto epidemiológico, que es más común tener un brote dentro de una guardería por adenovirus que tenerla por rotavirus. Entonces sería la única diferencia, ¿no? Que si se declara un brote en una guardería de una diarrea muy acuosa, profusa, y se toma un rotatest si es negativo, pues lo más seguro es que sea un adenovirus entérico. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las parasitarias, ¿no? También, por ejemplo, hay cuadros característicos como para entamoeba histolítica, que es vigente en el código de evacuaciones. A veces los niños están solamente distendidos y constipados y otras presentan la evacuación con sangre. Giardia lamblia, que se asocia muchísimo al tema de nutrición, ¿no? Que los niños son niños que comen bien, que tienen diarreas intermitentes y que tienen un cuadro de desnutrición muy importante a pesar de que estén comiendo adecuado. El Cryptosporidium junto con Isospora belli y Strongyloides stercoralis. Bueno, sobre todo Cryptosporidium isospora. Son evacuaciones profusas, subagudas, ya no tanto agudas, sino son más subagudas, tendientes a ser inclusive cronicidad. Se asocian sobre todo a huéspedes con algún tipo de inmunocompromiso, como las infecciones por VIH o pacientes oncológicos. Tienen, se llaman coccidias, el Cryptosporidium y Lisospora. Son coccidios que pueden estar presentes en las heces fecales de esos pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Y el Strongyloides stercoralis, que también pues, es un parásito común, que se caracteriza también por la presencia pues, de evacuaciones diarreicas líquidas, sobre todo, ¿no? La que sigue, por favor. Y las causas no infecciosas, que en pediatría pues pueden ser las alergias o la intolerancia alimentaria, como por ejemplo a la lactosa, a la fructosa, a las proteínas de la leche de la vaca, el gluten también con una enfermedad celíaca, al consumo excesivo de jugos de fruta por su alto contenido en azúcar, a algún efecto secundario de antimicrobianos u otros medicamentos que también puedan estar causando el aumento en el código de evacuaciones, el síndrome de intestino irritable en pediatría, que es común también, las enfermedades intestinales como el Crohn, que si los pediátricos no son de mucha frecuencia para esto, pero sí tenemos niños con enfermedad de Crohn, y la fibrosis quística también es un factor de riesgo para causas de diarrea no infecciosa. La siguiente, por favor. Dentro de la fisiopatología en general, pues vamos a ver que hay factores que pueden depender mucho del huésped y dependen otros factores que dependen del patógeno. Dentro de los factores que dependen del huésped, pues está la microbiota. Si hay una pérdida de la microbiota, podemos tener Clostridium difficile, por el que coli hacerse patógena. Otro factor, pues, es el ácido gástrico. Recordar que el uso prolongado o sostenido de bloqueadores o inhibidores de la bomba de protones implica, pues, que tengamos Helicobacter pylori, por ejemplo, o que tengamos participación de
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Hola, gracias. Se cortó en eso de fisiopatología, ¿verdad? Sí, Bien. Bueno, pues vamos a ver esos factores fisiopatológicos que pueden darnos un cuadro de gastroenteritis. Hay factores asociados al huésped, por ejemplo, la microbiota normal. Recordar que Escherichia coli pues forma parte de esa microbiota, pero que en algún momento puede hacerse patógena, y también cuando por el uso de algún medicamento perdemos esa microbiota y eso genera que otras bacterias invasivas como Clostridioides difficile, por ejemplo, pues también puede hacerse patógena y dar cuadros diarreicos. Otro factor, pues, es la acidez gástrica, en la cual em, el uso de medicamentos como inhibidores de la bomba de protones o mantener un estatus alcalino en esa acidez gástrica o la pérdida, la cloremia, ¿no? Enfermedades que por sí mismas provocan una disminución, una alteración en la acidez gástrica, pues también condiciona la proliferación de algunas bacterias, por ejemplo, Helicobacter pylori. La motilidad intestinal también tiene que ver. Algunos pacientes con alteraciones en la motilidad intestinal, intestinos perezosos, pues también condiciona la predisposición de infecciones, sobre todo, por ejemplo, en este caso, Escherichia coli. También el estado inmunológico, del cual ya hemos hablado un poquito, que algunos pacientes, por ejemplo, oncológicos, con VIH o con alguna condición de inmunodeficiencia primaria condiciona la participación de algunos parásitos como lo son las coxidias, que es Cryptosporidium parvum, Isospora belli, otro que se llama Cayetanensis, que ya no me acuerdo su nombre muy bien, es Isospora belli, Cryptosporidium parvum y Ciclospora cayetanensis, creo. Bueno, lo checo bien, pero se llaman coccidias, las tres se llaman coccidias en su conjunto, y estas coccidias pues nos van a favorecer el desarrollo de diarrea. Y hay otros factores que dependen del patógeno, ¿no? Aquí hablamos pues de factores de patogenicidad, desde hablando de la cantidad del inóculo o la cantidad de bacterias o unidades por mililitro que yo consumo en un alimento, ¿no? Y que eso es muy clásico, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar que algunos se enferman, otros no, porque a lo mejor unos comieron mucho, otros no, pues eso es clásico, ¿no? La cantidad del inóculo, obviamente, pues es un factor determinante para presentar un cuadro de gastroenteritis. Otro punto, pues es el tipo de patogenia, si tiene adherencia, si tiene espacelaciones, si tiene invasión, si tiene elaboración de toxinas. Todo esto pues condiciona obviamente factores de patogenicidad que le permiten a la bacteria desarrollar la enfermedad. La siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas de un cuadro de gastroenteritis, independientemente de del origen, pues es obviamente y la identificación del cambio en las evacuaciones. Esto, pues, ¿quién más que en el caso de pediatría, la mamá sabe cómo es que evacúa el niño? Este cambio en la consistencia en la cual nos tendremos que recordar o bajar por ahí en nuestro celular la escala de Bristol, que viene muy bien explicada cómo se va a la clasificación de Bristol, cómo se van viendo las evacuaciones para poderle explicar a la mamá qué característica tiene la evacuación ahora del niño. El cambio también en la frecuencia de evacuaciones, ¿no? Si era un paciente que evacuaba 2 veces al día o 3 veces al día, pues ahora evacúa 5, 6, 7. No olvidando que la evacuación del seno materno es una evacuación líquida en la cual se evacúa después de que se tiene la toma. Entonces, si un bebecito hace tomas cada 3 horas, estará haciendo 8 tomas al día, entonces está evacuando 8 veces al día. Pero si ese bebé evacúa 10, 12, 13, 14 veces al día, pues estaremos hablando de diarrea, ¿no? Porque cómo poder definir cuando una evacuación es prácticamente líquida
de una diarrea o una evacuación normal del seno materno. A veces resulta un poco complicado. Entonces tengo que evaluar tanto la consistencia de las evacuaciones como la frecuencia en el número de evacuaciones. Asimismo, pues lo agregado adentro de la evacuación, que no solamente sea pues el contenido de la materia fecal, sino que venga acompañado de moco de sangre, la presencia de otros síntomas o signos como náusea, vómito, dolor abdominal en aquellos pacientes pediátricos que tengan la capacidad de expresar con su voz dolor, o bien pues con la escala visual del dolor que usamos mucho en pediatría, ¿no? La presencia de fiebre y evidentemente las condiciones del estado general, ya sea con la presencia de algún aspecto séptico o algún aspecto del paciente enfermo, ¿no? A lo mejor, pues ahorita ustedes no saben diferenciar muy bien, pero conforme vayan viendo pacientes pediátricos, se van a ir dando cuenta cómo luce un niño de aspecto enfermo, ¿no? Y cuando es un niño, pues, sano. Y también, pues, algún dato o signo de deshidratación acompañante que pueda tener nuestro paciente. La siguiente, por favor. Ahí tenemos varias caritas de niños con gastroenteritis, ¿no? Niño con malestar general, un niño hasta histérico, un bebecito con desnutrición, un deshidratado que tiene su mamá en brazos, otro deshidratado que está solito, ¿no? Niños, y el niñito que está sano, que está a la derecha, el gordito que está ahí brincando, ¿no? Entonces vean las características físicas de un paciente, pues son muy distintas unas de otras, ¿no? La siguiente, por favor. El diagnóstico, pues, es meramente clínico, evidentemente con la identificación del síndrome diarreico, haciendo la semiología completita de la diarrea en las características todo, la característica de inicio, la forma de inicio, la característica de las evacuaciones, los acompañantes, agravantes, atenuantes, etcétera, todo lo que ustedes ya saben de la semiología de un signo o síntoma, que les permite a ustedes, pues, tener la mayor cantidad de información para poder establecer una sospecha etiológica, sobre todo, ¿no? Porque pues el diagnóstico con la pura evacuación ya está. Y obviamente, pues, identificación temprana de los signos de deshidratación para poder determinar la gravedad, sobre todo del paciente. Si es un paciente con una deshidratación ligera o ausencia de deshidratación, pues es un paciente que puede manejarse de forma ambulatoria. Si es un paciente que tiene una deshidratación moderada, pues es un paciente que tiene que quedarse por lo menos de observación en una sala de hidratación, en lo que sus condiciones mejoran. Y pues si tiene un paciente o tienen ustedes un paciente con deshidratación severa, pues definitivamente es un paciente que se hospitaliza o inclusive entra a la sala de choque, pues porque hay que mantener en vigilancia estrecha con reposición de líquidos por su vena. Hay muchos pacientes que llegan tal vez en un limbo, ¿verdad? Entre una deshidratación ligera y moderada, pero que el paciente dentro de la vigilancia, observación que ustedes hacen en la sala de urgencias, hidratación, no, el paciente, pues, si ustedes le meten 10 mililitros, él les vomita 15. Si ustedes le meten 20 mililitros, él se evacúa 25. Entonces, bueno, pues ese paciente, aunque esté tolerando la vía oral, aunque esté tomando su suero, aunque se esté hidratando, pues definitivamente se tiene que quedar, porque lo vamos a ver en la siguiente clase, en la que vamos a trabajar sobre el cálculo de líquidos y electrolitos, pues como hay pacientes que obviamente están perdiendo más que lo que están ganando, ¿no? Yo le estaba pasando 20 mililitros y me vomita 25, pues está perdiendo 5. Entonces, si yo lo mando a su casa, pues es un paciente que probablemente la mamá no pueda alcanzar en su domicilio y que va a llegar deshidratado. La siguiente, por favor. Vamos a ver dentro de la semiología de la diarrea, aparte, obviamente, los 11 puntos o de los puntos que nosotros ya conocemos de la semiología de acuerdo a la propedéutica médica, vamos a tener que recoger datos y antecedentes sobre la duración de la diarrea, la presencia de acompañamiento de fiebre, porque igual nos va a colaborar mucho en saber si es una diarrea infecciosa o no infecciosa, qué aspecto tienen las heces, la frecuencia en el número de evacuaciones, si viene acompañado de llanto, dolor abdominal, rechazo a la vía oral, si el bebé evacúa o el niño evacúa y se queda con ganas de seguir evacuando, es decir, que tenga tenesmo rectal, vómito,
Si yo considero con todo lo que he recogido, si se trata de un origen común, tal vez un origen infeccioso, osmolar, ¿no? A lo mejor ese niño fue a una fiesta y comió muchos dulces, pues a lo mejor es una diarrea osmótica nada más, la cual pues requiere hidratación y no requiere más cosa, ¿no? Tengo que preguntar sobre el uso antecedente de uso de antimicrobianos, sobre todo si sospecho que es una diarrea por toxinas, hablando de Clostridioides difficile, por ejemplo. Y pues si tiene antecedente de algún viaje, ¿no? Pues hace unos días me manda mensaje una conocida y me dice, bueno, es esposa de un ex futbolista muy conocido aquí en Pachuca, del Burrito Hernández, y me dice que unos amigos de ellos vinieron a visitar Pachuca. Bueno, no Pachuca, México, porque fueron a varias partes, ¿no? Pero una de ellas fue Pachuca y ya se fueron de aquí, fueron a otros lados y le habla la mamá de uno de los niños para decirle que tiene mucha diarrea. Pues, ¿cuál fue esa? Pues seguramente, de acuerdo a las características que me dijeron de las evacuaciones, pues una diarrea tipo secretor en un mayor de 5 años, pues seguramente, y viajero, pues obviamente toxinas, termostable, termolábil, de Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? Entonces, bueno, son cosas o antecedentes que a ustedes les van a ser de suma importancia para poder establecer o definir cuáles son las sospechas etiológicas y obviamente pues establecer un diagnóstico y manejo que permita al paciente pues estar bien y sobre todo no deshidratarse. La siguiente, por favor. Recordando un poquito aquí los signos de deshidratación, tenemos la cantidad de líquidos perdidos. Un paciente que no tiene deshidratación ha perdido peso en menos del 3%. ¿Cómo voy a saber si está deshidratado o no si yo ni conozco al niño, verdad? Le pregunto cuánto pesaba regularmente o de acuerdo a la tabla de peso estimado que ya hemos visto en otras clases cuando vimos crecimiento y desarrollo, pues cuánto debe pesar, no, pues tanto, cuánto ha perdido, ¿estaba bien o bien en su peso? Sí, las mamás le dicen sí. Bueno, veo, si ha perdido menos del 3% y no tiene ningún signo de deshidratación, pues es un niño no deshidratado. Si es un paciente que ha tenido una pérdida de peso entre el 3 y el 8%, y aparte trae signos y síntomas de datos de deshidratación moderada, pues lo catalogo ahí, ¿no? Y en una deshidratación grave, pues es un paciente con choque hipovolémico, en la cual obviamente va a haber alteraciones en la perfusión. Cuando vimos choque séptico, vimos que hay alteraciones en la perfusión para hablar de choque, ¿no? Entonces, hablaremos que hay una pérdida de peso más del 9%, lo cual ubica pues en una deshidratación grave. La siguiente. Quitando un poquito ya el aspecto clínico, pues en el aspecto paraclínico vamos a tener laboratorios que se hacen de rutina, en lo cual pues yo puedo hacer una determinación de una citología de moco fecal, en la cual pues tenga la identificación de leucocitos en la materia fecal. Si tengo más de 10 leucocitos con predominio de polimorfonucleares, estaremos hablando de una gastroenteritis muy probablemente de índole infeccioso bacteriano. Si tengo leucocitos con predominio de mononucleares, estamos hablando de una diarrea de origen inflamatorio en la que pudiera estar participando por ahí algún virus, ¿no? O algún parásito, pero algún virus. Y obviamente, pues también puedo hacer un hemograma con una biometría hemática en la que también pueda documentar la presencia de leucocitos bajo la misma premisa. Si tengo desviación a la izquierda de neutrófilos, hablaremos de bacterias. Y si la tenemos a linfocitos, hablaremos de virus, ¿no? O aséptico, pues de otro microorganismo que no sea una bacteria. Y bueno, puedo hacer estudios especiales de diagnóstico etiológico especial, como por ejemplo una determinación de mi ven fresco con la cucharilla rectal. Puedo hacer un coproparasitoscópico, puedo hacer un estudio de rotatests para rotavirus, puedo hacer un estudio de coprocultivo para identificación bacteriana en agar Salmonella shigella. En fin, o sea, aquí hay que sacar todo lo de microbiología que ustedes aprendieron y todo lo de infectología que aprendieron para recordar que hay ciertos estudios especiales que me van a permitir establecer el diagnóstico, ¿no? Determinación de toxinas, por ejemplo, toxina A, B y GDH para Clostridioides difficile, en fin, o sea, de acuerdo a las características del enfoque epidemiológico, la característica clínica del paciente, factores de riesgo, etcétera,
será lo que yo solicitaré si quiero establecer algún diagnóstico etiológico. La ventaja de todo esto, chicos, es que la mayoría de las diarreas son autolimitadas y nada más requieren hidratación. Entonces, pues la mayoría de las veces no hacemos en una consulta externa, pues un estudio. Ya la diarrea que nos lleva un poquito más de investigación, pues es a la que le solicitamos, ¿no? Y pues de estudios de gabinete, pues puedo apreciar complicaciones que vengan ya inherentes a a la diarrea, por ejemplo, perforación intestinal, oclusión intestinal, suboclusión intestinal, asa fija, por ausencia del hueco pélvico, mala distribución de aire, etcétera. Todo lo que vieron en imagen de una enteritis o una gastroenteritis, pues pueden encontrarlo en su imagen de rayos X. Pedimos de rutina en una gastroenteritis una BH, un coprocultivo y una radiografía abdominal, pues no, ¿verdad? Ya decíamos que son condiciones o situaciones especiales que nos van a ayudar, ¿no? Si llega un paciente con antecedente de gastroenteritis con una distensión abdominal que tiene una panza peor que de embarazada, pues entonces sí le hago una radiografía de abdomen. Seguramente voy a encontrar un hilio mecánico secundario a la gastroenteritis que el paciente tuvo, ¿no? La que sigue, por favor. Yo tengo que diferenciar el cuadro de gastroenteritis entre diarreas no infecciosas agudas, que pueden estar asociadas a las alergias que ya decíamos, alergia a la proteína de la leche de vaca, alergia a la fructosa, a la sacarosa, a la lactosa, a azúcares, el uso de azúcares excesivos, gastroenteritis inmunológicas por mala absorción intestinal, por alteraciones en la motilidad, que no tenga que ver, eso lo vieron en gastro, pues que no tenga que ver con un cuadro infeccioso, diarreas prolongadas, diarreas crónicas, datos de abdomen agudo con diarrea. O sea, son diagnósticos diferenciales que en un cuadro de gastroenteritis yo tengo que ubicar para pues no perder de vista algunos diagnósticos importantes, ¿no? Diarreas prolongadas por coccidias inmunocomprometidos, en pacientes también con enfermedad de Crohn, con galactosemias, ¿no? O sea, con alguna condición especial. Obviamente, en el caso de una apendicitis, el abdomen agudo asociado a diarrea, la diarrea en jalea de Grosella, que es secundaria a una invaginación intestinal, ¿no? O sea, varias cosas que yo tengo que descartar. Obviamente la septicemia que puede estar asociado al cuadro de gastroenteritis, sin olvidar que sepsis se define como la presencia de datos de respuesta inflamatoria y sistémica asociados a un foco infeccioso, ¿no? Y sin olvidar que respuesta inflamatoria sistémica es la presencia de dos o más de los siguientes, y los siguientes son taquicardia o bradicardia, taquipnea o bradipnea, leucocitosis o leucopenia, fiebre hipotermia, bandas arriba de 10, ¿no? Entonces, si yo tengo dos o más de esos asociados a un cuadro de gastroenteritis, ojo, ese niño tiene pues una septicemia en la cual yo tengo que vigilarlo, ¿no? Y obviamente pues datos de desnutrición avanzada, que pues también la desnutrición conlleva a mala absorción intestinal y a cuadros o a un ciclo de círculo vicioso repetido de una gastroenteritis por mala absorción. Entonces pues todo eso tengo yo que ubicar. La siguiente, por favor. Hablando de complicaciones, pues tenemos en un cuadro infeccioso, evidentemente, el choque séptico. En un cuadro de gastroenteritis profusa, acuosa, independientemente del origen, choque hipovolémico. El choque hipovolémico por deshidratación o por pérdida de líquido nos conlleva acidosis metabólica. Hablábamos del hilio paralítico, ¿no? Que puede, o hilio mecánico, que se llama igual, secundario a un proceso gastrointestinal, el intestino se paraliza y pues el niño se distiende. Los infartos intestinales o isquemia intestinal, que puede ser también consecuencia con una y disminución o alteración en la perfusión sanguínea que hace que gran parte del intestino pueda perderse. Eso viene o conlleva a una perforación intestinal porque el intestino se queda friable sin irrigación, inervación o alteración en la inervación, y puede dar también peritonitis, ¿no? La otra complicación, pues, es que una gastroenteritis también puede dejar a un paciente con intolerancia a los disacáridos. Y por eso muchos pacientes que tienen gastroenteritis, sobre todo los pediátricos, les quitamos la leche completa y les dejamos leche sin lactosa. Es temporal, solamente un momento mientras
recupera la forma de las vellosidades intestinales y que le dé una buena, ahora sí, absorción, una buena capacidad de absorción de líquidos, pues ya se va alternando con su leche normal hasta que le dejamos su lechita normal otra vez. Es una intolerancia parcial a los azúcares que también en la citología de moco fecal podemos identificar con una leyenda que se llama azúcares reductores. Si los azúcares reductores en esa citología de moco fecal son positivos, quiere decir que tiene intolerancia a los disacáridos o a los azúcares en ese episodio de gastroenteritis y que tengo que cambiar mi leche, ¿no? Y ya después pues lo vuelvo a dejar su leche normal. Igual pues dentro de las complicaciones, hemorragias, obviamente el aparato digestivo, comas hepáticos que pueden ser consecuencia y complicación también del mismo proceso inflamatorio o enterocolitis necrosantes, por ejemplo, en los pacientes neonatos. La siguiente, por favor. Tenemos el tratamiento. Dentro del tratamiento está el tratamiento dietético que se considera de los más importantes. Anteriormente se hablaba de una dieta astringente. Actualmente solo basta con decir que es una dieta sin irritantes, sin grasas y sin exceso de carbohidratos, que al final del día pues dejan la astringencia, ¿no? Que es una dieta en la que eh, hay alimentos de bajo índice glucémico, alimentos no tan líquidos, por ejemplo, que no tengan una osmolaridad alta, que haga que pues el agua no regrese a su sitio. Eso sería lo inicial, obviamente, cuando la capacidad del paciente lo permite. Si el paciente está vomitando, tiene intolerancia a la vía oral o está en un estado neurológico por deshidratación severa inadecuado, pues obviamente se quedaría en ayuno, ¿no? Pero si no, la alimentación no se interrumpe. Asimismo, la lactancia no se interrumpe, solo si el niño está vomitando mucho puede interrumpir alimentos sólidos durante la aplicación del tratamiento de rehidratación porque el paciente puede vomitar y se pudiera broncoaspirar. El tratamiento específico, pues, o medicamentoso dependerá obviamente mucho de la sospecha clínica, lo vamos a ver ahorita. En el caso, por ejemplo, de confirmar un diagnóstico etiológico, puedo usar en una gastroenteritis disenteriforme por Escherichia coli, trimetoprim con sulfametoxazol a 10 miligramos kilogramo día cada 12 horas por 7 días. Igual, por ejemplo, en salmonela lo puedo utilizar. Otro medicamento que puedo utilizar es cefixima, dosis pediátrica de 8 a 10 miligramos kilogramo día cada 24 horas por 5 a 7 días. Acitromicina, 10 miligramos kilogramo día cada 24 horas por 5 días, dependiendo obviamente del agente etiológico, ¿no? Eso lo vieron en infecto. Y la que sigue, por favor. No olvidar nuestro tratamiento de hidratación con los planes ABC, en la que tengo que en el plan A incrementar la ingesta de líquidos o dar 10 mililitros por kilo de suero oral después de cada evacuación, que la OMS dice 3/4 de taza o 75 mililitros para los menores de 10 kilos y 150 mililitros para los mayores de 10 kilos después de cada evacuación diarreica a cucharaditas o sorbos pequeños. El plan B, 50 mililitros para 4 horas, también se tienen que dividir en tomas de cada 30 minutos, cada una de las tomas. El plan C, pues ya es endovenoso, con bolos de solución fisiológica al 0.9%. En adultos se usa mixta, pero en pediátricos salina nada más, 20 mililitros por kilo, que también tiene que darse en un espacio de 4 horas, 100 mililitros. La siguiente, por favor. Y pues por último hablamos de la prevención. La prevención es obviamente todo el trabajo que hace la medicina preventiva sobre la información y capacitación a la población sobre vida suero oral. De repente si se baja la guardia, pues los niños llegan deshidratados, capacitación y atención también médica de forma oportuna, promoción para el saneamiento básico, intensificar acciones en áreas de alto riesgo, ¿no? Sobre todo en zonas donde no hay agua potable, disposiciones inadecuadas de excreta, pues ahí se tiene que intensificar sobre las acciones de sanidad, la utilización de brigadas móviles para capacitar a las mamás sobre la preparación del vida suero oral, obviamente las técnicas de hidratación correctas, la higiene y la vigilancia epidemiológica. Son cosas que parecen muy simples, que ustedes vieron en su clase de propedéutica, no, perdón, en su clase de salud pública, de promoción para la salud,
y que pues al día de hoy siguen estando vigentes y que siguen siendo pues fundamentales para que un niño haya deshidratado o muera inclusive por causa de una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Entonces pareciera que no es importante, pero es lo más importante de todo, la prevención de que lleguen niños deshidratados, ¿no? Sería un factor muy importante. Y pues nada más, no sé si existiera preguntas o dudas, chicos. ¿Puede repetir el tratamiento, doctora, por fin? ¿El tratamiento medicamentoso? Sí. Ok, si es Escherichia coli salmonella, trimetoprim con sulfametoxazol, 10 miligramos kilogramo día. Se divide en cada 12 horas y se da por 7 a 10 días. Podemos utilizar también una cefalosporina de tercera generación vía oral, como lo es la cefixima. La dosis es de 8 a 10 miligramos kilogramo día. Cada 24 horas, esa suspensión se administra cada 24 horas por 5 a 7 días. Y Gracias. finalmente, finalmente la acitromicina para niños alérgicos a los betalactámicos o a las sulfas. La acitromicina 10 miligramos kilogramo día por 5 días. También cubre bien Escherichia coli, puede cubrirte Shigella, ¿sale? Salmonella no mucho, pero Shigella sí. Son las dosis de los antibióticos más usados, ¿no? Pero también puede haber otra cosa, ¿no? Si tienes una gastroenteritis o una disentería, por ejemplo, por entamueba histolítica, pues metronidazol, ¿verdad? La dosis de metronidazol es de 30 miligramos kilogramo día cada 8 horas por 10 a 14 días. Y así, pues dependiendo obviamente la etiología, es el antibiótico, el antimicrobiano que utilicen. Gracias, doctora. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, gracias. No, muy bien. Bueno, pues si no hay preguntas ni dudas, la siguiente clase, que es creo que pasado mañana, ¿cuándo vamos a hacer el examen, oigan? No me acuerdo de la fecha exacta, doctora. Yo sí, es que ahorita ya empezó el ciclo de exámenes, ¿no? Déjenme revisar, cuándo es que tenemos que subir calificaciones y evidentemente lo tenemos que hacer antes. ¿Cuándo es la siguiente clase? ¿Pasado mañana? Sí, el miércoles. Bueno, pasado mañana estaríamos viendo nuestro último tema de este módulo, que es líquidos y electrolitos. Para la siguiente clase necesito que todos tengan calculadora y hojas para escribir, porque vamos a ver ejemplos de cómo calcular soluciones, cómo calcular balances de líquidos, etcétera, ¿sale? Que es la clase de líquidos y electrolitos. Ahorita pues sí nos llevamos una horita en la clase nada más, pero la siguiente sí nos vamos a llevar yo creo que las 2 horas porque vamos a hacer los ejercicios, ¿sale? Entonces, yo checo y verifico cuándo se cierra el sílabus, porque no quiero que se me cierre el sílabus, porfa. Ok, Sí, doctora. doctora. Ok, bueno, entonces nos vemos pasado mañana. Doctora, Mándeme. creo que nos habían comentado que tal vez el examen llegaba solamente hasta enfermedades respiratorias. ¿Ya no va a ser ¿A así? poco? Es que si no, se nos va a juntar Sí, para por el tercero. favor. Se Es nos que va a es juntar mucho. para el tercer parcial. ¿Es mucho? Un poco, ¿no? Ah, Sí, pues así dice el temario, yo no tengo la culpa. No es cierto. Bueno, está bien. ¿Hasta qué dijeron? hasta neumonías y bronquiolitis. Ah, bueno, hasta iras. Ok, sale, ya quedamos entonces. Recuérdenme antes de hacer el examen, porque capaz que les pregunto todo yo, ¿eh? Bueno, ya quedamos entonces así. Entonces los veo de aquí, los veo el miércoles con líquidos y electrolitos, sus calculadoras y sus hojas, ¿sale? Para poder hacer los ejercicios. Sí, doctora. Gracias. Bueno, Gracias. cuídense mucho. Gracias, Bye. doctora. Gracias, doctora. A ustedes, bye.